La candidatura a Geoparque de la comarca de Molina y el Alto Tajo es un proyecto que persigue la integración de este territorio en la red global de geoparques. Esta organización internacional, auspiciada por la UNESCO, agrupa 92 territorios en Europa, Asia, América y Oceanía, cuyo objetivo común es el aprovechamiento sostenible de su patrimonio natural y cultural como motor de su desarrollo económico. La comarca de Molina cuenta con un valioso patrimonio geológico, cultural y etnológico que con su integración en esta organización obtendría un prestigioso reconocimiento internacional y un impulso para la dinamización del turismo, así como una estructura de coordinación de las labores de las diferentes administraciones competentes en la gestión de los recursos económicos y turísticos que, en colaboración con los demás miembros de la red, estaría en condiciones de aplicar las más avanzadas estrategias de desarrollo sostenible y gestión de patrimonio a nivel mundial. Por todos estos motivos y confiando en el proyecto del Geoparque, comenzamos una serie de capítulos grabados de forma íntegra en calidad HD para que puedan disfrutar de uno de los lugares más importantes de toda la provincia. Hoy retrocedemos hasta la cultura celtíbera, por la que se ha hecho una apuesta clara por su recuperación, como lo demuestran las distintas campañas estivales para declarar bien de interés cultural dos de los yacimientos más significativos, como son el de los Rodiles de Cubillejo de la Sierra y Peñamuñoz de Olmeda de Coveta, que se unirían así al del Ceremeño en Herrería y a Castilirriegos, que se está excavando actualmente en Checa. Cada uno de ellos los podremos descubrir en este programa y surgirá la inquietud por recorrerlos y sorprendernos con su historia. Comenzábamos viendo las huellas que el hombre había dejado en algunas piedras y ahora vemos esas mismas huellas pero en forma de asentamiento, ¿verdad? ¿De qué origen? Exactamente, nos encontramos en uno de los asentamientos celtas, celtibéricos, tal como se les denomina desde el siglo XVIII en adelante, de la comarca de Molina de Aragón. Estamos concretamente en el castro del Ceremeño. El Ceremeño es uno de los asentamientos celtibéricos que ha sido musealizado. Su redactora del proyecto y además la que realmente ha pegado un impulso bastante fuerte en su estudio, no solo en este, sino en el mundo celtibérico, Marisa Cerdeño, consiguió la musealización de este espacio tan magnífico. Nos hemos encontrado con agradables sorpresas. Dos castros, uno superpuesto encima de otro. El primer castro, siglo VII a.C., fue destruido por un incendio y ese incendio precisamente fue el que selló ese castro y dejó una gran cantidad de información que se recogió, ha sido recogido y que lo tenemos precisamente en el Museo de Molina de Aragón y en un pequeño museo que tenemos en Herrería. Posteriormente ese castro fue abandonado y en el siglo IV este espacio, aprovechando, suponemos, los restos que quedaran de defensa y de muralla, y en ese momento se cambió la orientación de las casas, de tal manera que, si nos fijamos en las estructuras que todavía subyacen, tenemos un primer castro en el que iban un poco más oblicuas y luego iban dirigidas hacia una calle central sobre la cual estamos nosotros, situados sobre esta calle central, en donde muy probablemente hacían la vida en común estos pueblos, estas gentes, pues como decía, posteriormente se ocupa y cambian la dirección de las casas, de tal manera que ya se establece una mayor concentración de viviendas, había mayor número de gente habitando este castro. Este castro, que además ha sido, como digo, objeto de una restauración magnífica y además de una musealización importante, y que además nos da una idea muy clara de cómo vivían este mundo celta, estos señores, esta gente que los romanos, cuando llega aquí,
los grandes escritores romanos, Plinio. Bueno, cuando llegan aquí se encuentran con unos pueblos que hablaban igual que los celtas y que vivían en Iberia, de ahí precisamente el nombre de celtíberos. Las casas, como veis, no eran muy grandes, tendrían aproximadamente para vivir una familia extensa, el padre, los hijos y a lo mejor los nietos. Calculamos, pensamos que la vida comunal era muy abundante, es decir, se hacía la vida más en la calle central, en la plaza central en un principio y en las calles, pero sí que aquí daba espacio para poder tener los alimentos en el fondo de la cabaña, en el fondo de la estructura, vivir ellos en medio de lo que es la habitación y en la parte más exterior precisamente donde los animales podrían resguardarse y donde además de alguna manera pues les servía para defensa del frío que no entrara en su interior. Como digo, el ramaje que cubría estas estructuras de madera que sabemos fehacientemente que cubrían estas cabañas fue la que se quemó en el primer poblado y que selló totalmente todas las estructuras y que de alguna manera son el exponente principal del mundo celtibérico en toda la península ibérica, porque estamos aquí concretamente en el corazón del mundo celtibérico, un poquitín hacia la parte de Aragón y también hacia la parte de Soria, pero en esta gran altiplanicie que tenemos aquí sobre los 1200 metros de altitud es donde estos pueblos se aposentaron y donde los romanos tuvieron que guerrear y pelear mucho para poder conseguir su dominación y al final que se estructuraran dentro del mundo romano. Que me cuentas que por estos parajes de Olmeda de Coveta también vivieron los celtíberos, ¿no? Naturalmente, las distintas tribus, los distintos pueblos que poblaban, que estaban aquí en esta comarca, llegaron hasta aquí, incluso más lejos, la famosa Numancia, que digamos fue el último bastión celtíbero de oposición a los romanos, pues lo tenemos en Soria. Soria estará en línea recta, pues a lo mejor unos 80 kilómetros hacia la parte este, ¿no?, de donde nos encontramos ahora. Precisamente nos encontramos en una de estas fortalezas que los pueblos celtíberos, titos, velos, que tenían y asentaban como defensa del territorio. Jesús Arenas, el arqueólogo que ha excavado este castro, el castro de Peñamoñuz, opina que podía formar parte de una serie de fortificaciones, de defensas, sobre todo del territorio. Y está claro que es así, desde aquí se dominaba una extensa llanura, toda la penillanura que tenemos a nuestro alrededor, en esta cumbre que ha ido luego horadando los distintos ríos, y ahora nos encontramos precisamente en esta penillanura original, muy defendida por lo que es un cortado vertical, y en la parte anterior, por donde podría entrar las personas, los caballerías, los carruajes, hay un campo de frisias, es decir, un campo de frisias es precisamente unos núcleos grandes de piedras hincadas para impedir las cargas de la caballería, para que la caballería no pudiera acercarse y los caballos estuvieran impedidos de llegar, para poder precisamente ver a la gente que se acercaba, pero además impedir que no se acercara nada más que gente a pie. Y además había un gran foso labrado a mano y del cual se han obtenido los materiales que supuestamente estarán integrados en la muralla, una enorme muralla, una gran muralla de una gran potencia, con dos filas exteriores, perfectamente los grandes bloques perfectamente adosados, formando una estructura, y en el interior relleno de otra serie de bloques, cascotes, de otro elemento para relleno y compactación. En el interior de esta muralla es donde tendrían el poblados que ya sabemos más o menos cómo eran, por los que hemos ido viendo hasta ahora, poblados donde había unas viviendas que en la parte interior
la parte más interior estarían los alimentos, estarían los comestibles y demás, las despensas, la ropa, los ajuares. En la parte intermedia sería donde se haría la vida habitual de estas personas, y en la parte más exterior, aparte de la zona donde podrían estar cocinando en invierno, aunque la vida comunal debía ser en las calles, pero en plan alargado, y muy parecidas a las que actualmente podemos ver todavía de construcciones en piedra seca, es decir, piedras puestas unas sobre otras, sin prácticamente argamasa o muy poca, y la cubrición estaba hecha de elementos vegetales, que por eso precisamente es habitual encontrar yacimientos que han sido pastos del fuego, y que además ese fuego de alguna manera, al caer sobre los enseres, nos ha permitido encontrar gran cantidad de información debajo de ellos. Este es el castro de Peñamuñoz, es un gran ejemplo, un magnífico ejemplo de estos castros que pueblan nuestra comarca, y que te invito a que pases a verlo, y lo vemos en un momento. Sobre todo las vistas tan impresionantes que tiene sobre este geoparque de la comarca de Molina de Aragón Alto Tajo, que es el que estamos de alguna manera intentando promocionar con estos proyectos. Y declarado bien de interés cultural además, ¿no? Declarado bien de interés cultural. Tenemos también el de los Rodiles, y tenemos también el de en la zona de Checa hay un castro también que lo visitaremos, porque está al lado de un edificio tobacio precioso, que, bueno, no hay que correr, Son tres bienes de interés cultural los que se declararon, y es cuestión de que los que nos están viendo poco a poco lo vayan degustando. Por de pronto vamos a ver estas vistas magníficas que estábamos viendo desde aquí. No, que los celtíberos se construían aquí sus chalecitos con unas vistas, como vemos, impresionantes, ¿no? Naturalmente, una de las funciones que tenían estos castros, aparte de vivir, algunos de estos castros, era precisamente el control del territorio. Y como puedes ver, abarcamos un territorio magnífico, enorme. Esta gran penillanura, que de alguna manera tiene cientos de kilómetros cuadrados, es, digámoslo así, el que da forma al Parque Natural del Alto Tajo. Parece mentira que sea una penillanura, pero es así. El río Tajo, los diversos ríos van horadando, van cortando esta gran llanura, y aquí concretamente nos encontramos sobre un suelo calizo, pero en otras zonas es el Triásico en el que nos encontramos, pero sobre este suelo calizo es sobre el que ha ido cortando los ríos y desgastando y haciendo estos valles que hace ya miles de años que estaban, y desde luego cuando los celtíberos estaban en esta comarca nuestra, estaban siendo utilizados estos grandes cortados precisamente para control del territorio. Es una cosa curiosa, pero que podemos ver también que en esta Olmeda de Coveta, que está rodeada de grandes superficies que no han sido cultivadas, sino que precisamente se han dedicado al pastoreo, es donde precisamente tenemos estos grandes robles, estas encinares, estas dehesas que se utilizaban, y últimamente el gran tesoro viviente de esta comarca nuestra, que es la Sabina. La Sabina, que afortunadamente fue protegida hace algún tiempo y que ahora es ya muy abundantes. Hablaremos en otra ocasión, en otro momento en que no estemos hablando de los celtas, de los celtíberos, cómo las tierras ácidas, las tierras básicas, los sustratos dan origen a distinto tipo de vegetación, pero aquí sí es un ejemplo magnífico de estas vegetaciones en las cuales la Sabina, digámoslo así, es un poco la reina de esta nueva repoblación que está habiendo, una repoblación natural, y de lo que es el roble, la encina, el melojo, de estas antiguas dehesas que han pervivido a lo largo del tiempo. Es un espectáculo para la vista, y un espectáculo para poderse deleitar aquí con el silencio, escuchando nada más que
la naturaleza es lo que tenemos aquí, uno de los pequeños grandes tesoros del Geoparque de la comarca de Molina de Aragón, que tenemos y que debemos poner al descubierto para que lo disfrute la mayoría de nuestros visitantes. Sin salir del término municipal de Checa, encontramos otro ejemplo de arquitectura celtíbera. Aquí a las espaldas tenemos el yacimiento de Castilgriegos. Con nosotros está el director de las excavaciones, el arqueólogo Juan Pablo Martínez Naranjo. Pues cuéntanos cuál es la particularidad de este yacimiento. Pues bien, la particularidad de este yacimiento es que se trata de uno de los pocos poblados que se conocen en esta zona del Alto Tajo. Es un poblado que se sitúa en un promontorio muy elevado, con un nivel estratégico muy importante, ya que controla uno de los pocos valles que precisamente atraviesa el Alto Tajo, en sentido norte-sur. Como rasgos característicos de este poblado es su reducido tamaño. Estamos hablando de un poblado de 600 metros cuadrados, rodeado perimetralmente de una muralla de aparejo ciclópeo, que tiene un grosor de 2,5 metros y que lo tenemos aquí a nuestras espaldas. Rodeando esta gran muralla tenemos a su vez otro lienzo amurallado y posteriormente un foso excavado en la roca, con lo cual el sistema defensivo de este poblado pues es francamente importantísimo, ¿no? Y dado su reducido tamaño, y en el lugar donde se encuentra, en un lugar tan elevado, es por lo que destaca su carácter estratégico, es un auténtico castillo. Estamos hablando concretamente en su periodo de ocupación del siglo II a.C., estamos hablando del final de la cultura celtibérica y tenemos constancia precisamente, a tenor de las últimas excavaciones que hemos ido realizando en este yacimiento, que fue destruido violentamente y seguramente por los romanos. Es decir, en el proceso de la romanización, de la conquista de la península ibérica por Roma, este fue uno de los poblados que fue destruido, ¿no? Además de las excavaciones de este poblado, también habéis estado trabajando en la necrópolis, ¿verdad? Sí, porque este yacimiento en realidad son dos yacimientos. Estamos hablando de Castilgriegos, el poblado, la ciudad de los vivos, ¿no?, donde vivían, y en la Vega nos encontramos la necrópolis, el Puente de la Sierra se llama, donde se enterraban las gentes que vivían en este lugar, y que los dos yacimientos paralelamente se han ido excavando durante 5 años. ¿Algún hallazgo de interés durante el periodo de las excavaciones? Bueno, pues en relación con la necrópolis, cabe destacar que es una necrópolis donde se practicaba el ritual de la incineración, se quemaban los cadáveres, se enterraban en el suelo dentro de unas vasijas de atorno. Se podría decir que estamos a las puertas de Castilgriegos. Efectivamente, nos encontramos en la entrada de acceso del poblado de Castilgriegos y es simplemente una interrupción del foso que rodea perimetralmente el poblado, un foso excavado en la roca caliza. Además, el sistema defensivo de este yacimiento es bastante potente, ¿no? Sí, es quizás una de las características más importantes de Castilgriegos, ya que destaca su reducido tamaño, estamos hablando de 600 metros cuadrados, tiene una forma elíptica y está rodeado con una muralla perimetral de 2,5 metros de grosor, con una mampostería de carácter ciclópeo, con unas piedras grandes, muy grandes. A su vez, perimetralmente esta muralla está rodeada de un antemuro y a su vez de un foso excavado en la roca, que es el que tenemos a nuestras espaldas. Además, un foso, por lo que vemos, de unas dimensiones considerables. Sí, efectivamente, es un foso que hay tramos en los que hay más de 2 metros, 2,5 metros de profundidad, y está concretamente excavado en la roca caliza.
Han sido varios años los que se han excavado aquí, todavía está pendiente de realizar más trabajos, pero ¿qué es lo que habéis encontrado así más interesante? Bien, pues aparte de los trabajos que hemos venido desarrollando aquí en el poblado de Castil de Gregos, que básicamente han consistido en la documentación del sistema defensivo que acabo de comentar, nos encontramos también porque hemos excavado la necrópolis, es decir, el lugar donde enterraron a la gente de este lugar. Esta gente, como celtíbero, pertenecientes a la cultura celtíberica, tenía el ritual de enterramiento de la incineración, que consistía en quemar el cadáver, y las cenizas se introducían en la tierra dentro de una vasija cerámica realizada a torno. En su interior nos encontramos las cenizas junto con el ajuar, es decir, los objetos personales que caracterizaban a la vida del difunto. Entre los objetos que más destacan son los adornos personales, colgantes, pulseras, fíbulas, que son broches, etc. Todo relacionado con el adorno y la vestimenta. Para sacar adelante este proyecto, el Museo de Molina coordina un equipo en el que se encuentran representadas las diferentes administraciones competentes de la comarca de Molina, como son el Grupo de Acción Local, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Parque Natural del Alto Tajo. Como asesor técnico se cuenta con los servicios del Instituto Geológico y Minero de España. Para el éxito de esta candidatura es importante la implicación de la sociedad local. Para ello, el equipo de trabajo ha obtenido la colaboración de la mayoría de las asociaciones culturales de la comarca. También es destacable la obtención del apoyo de gran número de instituciones de ámbito nacional, como por ejemplo la Casa Real, la Agencia Española de Colaboración con la UNESCO, el Colegio Oficial de Geólogos y varias universidades. Desde Televisión Guadalajara creemos firmemente en este proyecto y de ahí nuestro interés por mostrarles cada uno de sus rincones en una serie de 10 capítulos que nos han llevado a recorrer más de 3.000 kilómetros para disfrutar al detalle de cada uno de sus rincones. Por todo ello es importante conocer todo lo que el Geoparque nos ofrece, las rutas que podemos realizar y cómo podemos ser parte de él, conociéndolo y sobre todo cuidándolo.